ante la región en este contexto? Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos los asistentes a este foro en Spotlight 2014. Agradezco a las autoridades del Departamento de Santander la invitación para participar como panelista esta tarde. Digamos, desde el Estado colombiano yo debo plantear la respuesta desde varios aspectos. Lo primero de ello, debo decirle que el Estado colombiano, en particular a nivel de gobierno, pues hemos identificado en la ciberseguridad y la ciberdefensa una necesidad de que nuestras instituciones armonicen sus procedimientos, sus protocolos de seguridad, sin inicio de abajo hacia arriba, pero también desde una vista general el Estado también ha venido preparando o se ha venido preparando en diferentes ámbitos. El tema legislativo, por ejemplo, tenemos una ley, la ley 1273 de 2009, que ya en sus 5 años de existencia pues ha dotado de herramientas jurídicas a todos los operadores de justicia para poder enfrentar las amenazas de la cibercriminalidad. Hay un documento marco que los ciudadanos deben conocer que existe, en el cual se fijan las políticas o los lineamientos de política en materia de ciberdefensa y ciberseguridad en nuestro país. El documento COMPES 3701 del 2011 fijó la creación, o dispuso la creación de instancias y los roles de esas instancias en diferentes entidades del sector gobierno. Empezaré por decirles que el CORCER, que es el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia, que viene funcionando en el Ministerio de Defensa, es una de esas instituciones creadas a partir de ese documento COMPES de 3701 de julio de 2011. Igualmente, como institución o como ente responsable de la ciberdefensa, se dispuso la creación del SECOC, Comando Conjunto Cibernético, que viene siendo claramente liderado y jalonado por el componente militar, esto es Armada Nacional, Fuerza Aérea, Ejército, y a nivel de la policía, la implementación del Centro Cibernético Policial como una instancia responsable de garantizarle a los ciudadanos colombianos escenarios, digamos, de seguridad en Internet. En ese sentido, entonces, Fernando y el auditorio, yo debo decirles que hemos tenido desarrollos en materia legislativa, para sintetizar ya mi intervención. Tenemos una de las leyes de delito informático tal vez más avanzadas en la región, diría yo, y esto nos permitió crear un bien jurídico en el Código Penal que persigue y ataca las amenazas contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Se crearon 9 delitos, algunos agravantes que se corresponden directamente con el primer antecedente que existe en materia normativa a nivel global, que es la Convención de Budapest, el Convenio de Budapest de Cibercriminalidad. Quien quiera profundizar en el tema lo puede buscar. Este convenio del Consejo de Europa definió una línea en la cual los estados que quieran hacer parte de ese convenio deben fijar en sus legislaciones locales o nacionales mejor delitos que precisamente persigan esas actividades propias de la delincuencia cibernética. Es un primer tema. También, en segundo aspecto, insisto, la protocolización o el mejoramiento de los estándares de ciberseguridad, y aquí debo señalar que todos los sectores están involucrados. El Gobierno Nacional viene trabajando en fijar unos niveles mínimos para que sea segura la operación de diferentes servicios del Estado colombiano en el marco de un estándar de ciberseguridad que, si bien no está claro, sí define unas políticas en las cuales, para que una institución de carácter público ofrezca servicios, deba cumplirlos. Y hay algo bien particular, el tema de definir las infraestructuras críticas de nuestra nación. Ese es otro aspecto también en el cual se viene trabajando. Entonces, nótese que hablábamos del legislativo, de la parte de regulación, y en el tema de la creación de instancias que tiene que ver con capacidades. Como el Estado colombiano quiere capacidades de ciberdefensa a través de su fuerza militar, y de ciberseguridad a través de la Policía Nacional, con el fortalecimiento de las unidades investigativas de delitos cibernéticos. Eso, digamos, en concreto, Fernando, diría yo, señalaría inicialmente, para abrir el panel, como algunos de los desarrollos que ha venido haciendo Colombia, en particular el Gobierno Nacional, el Estado colombiano en la materia. Muchas gracias, coronel Bautista. Miren lo importante de los señalamientos del coronel. Para muchos de ustedes puede ser de pronto desconocido el arduo trabajo que el Estado colombiano está haciendo en estos momentos para procurar la ciberdefensa del Estado. La idea es blindar al Estado colombiano
contra esos ataques externos de los cuales puede ser víctima. Ingeniero Carlos, en la misma temática, manejando ya la temática relacionada con la Policía Nacional, que ya nos ha comentado el coronel Bautista, el Ejército Nacional, la Armada Colombiana, la Fuerza Aérea, el Comando General de las Fuerzas Militares, ¿cómo se prepara también en estos temas de ciberdefensa? Tengo entendido que también están planteando unos grandes proyectos para ello. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno las palabras de mi coronel, agradeciéndole a las autoridades del departamento por la invitación a este foro. Primero, en mi tierra, yo soy santanderiano y me alegro de ser un hijo pródigo que vuelve a casa, que va a hablar de muchos temas desde Bogotá. Me han conocido brevemente en otros contextos, con tecnologías móviles y realidad aumentada, y hoy voy a hablar de que me propone aquí el señor moderador, el ingeniero, el tema de ciberdefensa. Tengo la fortuna de trabajar los últimos 5 años de mi vida en una línea de investigación y trabajo con la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército Nacional. Me agrada ver aquí que hay 2 de sus representantes. Con el coronel González estamos trabajando, director de Ciencia y Tecnología, en la cantidad de factores relacionados con este tema, y particularmente, para que ustedes se contextualicen rápidamente, los dominios de la guerra son 5: tierra, mar, aire. Esos fueron los que se tuvieron en consideración en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial llegó la guerra electrónica, que es aquella que tiene que ver con el espectro electromagnético y su control. Y por último, la ciberguerra. En nuestro país, la ciberguerra, ese término no se acuñó porque, como ustedes saben, la política de este país no hay Ministerio de Guerra, sino Ministerio de Defensa. Y en consecuencia, lo que se está trabajando son directrices alrededor de todo el sector de defensa. Y para eso, como decía mi coronel, se creó el COLSER, que depende del ministerio. Se creó recientemente el Comando Conjunto Cibernético, que preside un coronel del Ejército Nacional del Arma de Comunicaciones, con el CIGAR. Y en consecuencia estamos trabajando una cantidad de procesos precisamente para empoderarnos de la información y el conocimiento que tiene que ver con ese tema. Recientemente el ministerio, la semana que termina hoy, mandó a, no sé si es Estonia, mi coronel, a Estonia unos oficiales de todas las fuerzas, donde van a estar durante 2 años haciendo una especialización de alto nivel para convertirnos en lo que debemos ser. Esto es algo que ya es una voluntad política del país, y los militares, como ustedes saben, estamos abocados por temas de defensa, pero el escenario del posconflicto, que ustedes ven que ya está en ciernes, el proceso de paz, va a sugerir que nuestras fuerzas militares tienen que centrarse en lo que ellos están realmente dedicados por misión, y es la salvaguarda de las fronteras de nuestro país, hablando de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y en consecuencia, la ciberdefensa apunta también en ese sentido. He tenido la fortuna de estar en los comités de lo que llaman el Ejército del Futuro y ver para dónde va todo ese escenario. Mucha información clasificada que no puedo compartir con ustedes, pero el meollo del asunto es que el Estado, como un todo, es consciente de la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas blindadas contra esas amenazas que ya están siendo objeto nuestras unidades militares de ataques en todo sentido de la palabra, a través de hackers en todas partes del mundo. Si uno va al ejército de la China, los chinos, cuando se sientan frente al computador a trabajar estos temas, se ponen casco. Y hoy día la China es una de las más fuertes digamos, comunidades militares que tienen hackers y crackers trabajando estos temas. En contexto, y para concluir, las fuerzas militares no somos ajenas a la responsabilidad que tiene el país. Desde la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército y desde el Centro de Operaciones se está trabajando fuertemente en ese tema. Estamos formando personas, empoderando personas de todo tipo, militares y no uniformadas también, para crear un equipo de trabajo permanente que atienda estas amenazas. Porque, como todos seguramente los que están aquí saben y han leído, esa no es la guerra del futuro, es la guerra del presente. Ya hay una cantidad de ataques y de cosas que están pasando que de pronto no subyacen a la opinión pública, pero que finalmente se está marcando una diferencia en la guerra. Por ponerles un ejemplo, un portaaviones francés no hace muy poco fue objeto de un ataque cibernético, y los aviones que estaban sobre cubierta no pudieron despegar porque el sistema operativo fue hackeado. O sea que los militares somos objeto de eso, y es una guerra económica, barata, fácil de llevar a cabo, porque las herramientas, tuve la fortuna de que mi coronel fue una de las personas que en un diplomado que hice en los Andes el año pasado, en diciembre, de ciberdefensa y ciberguerra, mi coronel nos mostraba todas las herramientas que hay. Aquí tenemos 2 expertos en todo lo que es informática forense. Hoy día lo que hay uno no se imagina lo que hay. Pero eso Obama decía que nada es 100% seguro y nada es 100% fiable.
En Internet no hay nada seguro y de eso se trata, de romper los esquemas y de tratar de asegurar hasta dar mucho más tiempo y más personal preparado para otras instancias tan importantes como la era digital y la posible ciberguerra. Y como les decía inicialmente con la intervención del coronel Bautista, el blindaje del Estado colombiano a esos ataques externos. Pero desde el punto de vista de que los ataques pueden suceder, de que efectivamente nadie, ninguno de nosotros, y lo manifiesta el ingeniero Carlos, está libre de un ataque porque no existe un sistema informático 100% seguro. No existe, no existirá. Y les decía inicialmente que los más vulnerables son ustedes, somos nosotros, todos los usuarios. Para este tipo de investigaciones existen entidades y existen procedimientos para realizarlas. Existen los grupos de delitos informáticos en la Fiscalía General de la Nación, en la Policía Nacional, y existe una ciencia, un área, unas metodologías de trabajo que se resumen en la informática forense. Entonces, esa temática también la vamos a tocar el día de hoy. Ingeniero Reinaldo Mayor, vamos a hablar un poco sobre la informática forense, sobre ese papel tan importante que tiene la informática forense en las investigaciones de este tipo de eventos informáticos. ¿Cuál es el reto fundamental en estos momentos? ¿En qué estado estamos? ¿Cómo estamos en Colombia en estos momentos al frente de este tema tan importante como lo es la informática forense? Bueno, me uno a los agradecimientos de todos quienes me precedieron. Realmente es un placer estar acá. Y aunque no soy tan santanderiano, sí es verdad el argumento de que quien pisa tierra se convierte, pues entonces estoy también regresando a tierra propia, porque estudié aquí. Es difícil definir en un corto tiempo el estado del arte o cuáles son los riesgos fundamentales. Así que yo me voy a atrever a cambiar un poquito la línea y decir que el riesgo más importante al que se puede ver enfrentado un forense o un especialista en cualquier área, pero en este caso forense, es el desconocimiento. Es la ignorancia más allá de la tecnología de lo que está haciendo. Una amiga que se encuentra aquí en este auditorio, conversaba con ella hace un tiempo y le decía que había una diferencia entre la ciencia y la tecnología, y es que la tecnología se encargaba de materializar aquello que para la ciencia ya era un tema resuelto. A mí a veces me angustia mucho, y lo vimos ayer en el reto, que nosotros somos muy dados a quedarnos en el tema tecnológico. Y como no generamos conocimiento nuevo, y es un problema latinoamericano, como no generamos conocimiento nuevo, pues se nos vuelve muy difícil, efectivamente, y nos refugiamos entonces en la utilización de herramientas y en creer que las herramientas resuelven todo. Hay cientos de herramientas, por ser cuidadosos con el número. Muchas hacen lo mismo, muchas los hacen por caminos diferentes, y a mí una de las cosas que siempre me ha preocupado es que nos convirtamos en un consumidor de herramientas y no en un constructor de herramientas. Y aquí ahora, tomando la posición como los que me precedieron, pues la tomo como profesor. Ayer en el reto veíamos que habían varias personas que por cierto nos sentimos muy contentos, lo que soy ayer, usaban muchas herramientas, pero no había un análisis más allá de lo que ocurría. Y hay una tendencia que uno va viendo, sobre todo en las áreas académicas, como donde yo me muevo, en creer que enseñar seguridad de la información es enseñar herramientas. De hecho, yo siempre le pongo a mis estudiantes, yo tengo una certificación de la IC Council y no había dicho el nombre. Y no la volvería a hacer, porque fueron muchas herramientas y poco conocimiento. Y yo creo que la ecuación tenemos que invertirla. El problema no son las herramientas, la herramienta es la materialización de.
El tema es poder entender efectivamente lo que la herramienta construye, lo que la herramienta arroja, saber seleccionar en cada forma. En el tema de análisis forense además es mucho más complicado la utilización a ciegas de herramientas, porque está el tema de técnicas antiforenses, o a veces ni siquiera de técnicas producidas ex professo, sino simplemente de destrucción de información por factores naturales o de otro tipo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la ecuación y empezar a decir, la herramienta es lo último, y el paso previo es entender qué efectivamente está sucediendo. Porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, manipulación, voy a pensar en algún ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen un carro de 1986 en este momento? ¿Alguien viajaría a Bogotá en un carro de 1986? Pues le tengo una mala noticia para todos los que tenemos celular. Una parte importante del stack de protocolos que hace que esto se comunique es de esa fecha, y otra mucho más vieja. No me atrevo a decirla porque está así de mi edad. Muchísimo más vieja. Entonces, por ejemplo, en el año 86 o en el año 69, 70, 71, no se pensaba en eso. No se pensaba en la utilización malintencionada, y estoy hablando específicamente de protocolos como el TCP/IP, no se pensaba en la utilización malintencionada de protocolos. Hacerlo hoy es relativamente fácil, porque el protocolo no fue pensado para eso, no fue pensado para ser seguro. Y casi todas las herramientas van a fallar en diagnosticar, por ejemplo, una manipulación deliberada de las cabeceras de un protocolo como TCP. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, anónimos somos todos, porque dejamos las cosas tan a la primera página del manual. A veces nos comportamos tan Wikipedia dependientes, o resolvemos todo con un golazo. No, y eso lo leí ¿dónde? En la primera página de Wikipedia, eso estaba perfecto. Y claro, uno ve los sistemas y dice, vale, ya entiendo por qué le robaron las fotos a esta señora. En el caso de que todos han visto la foto reciente. Yo quiero efectivamente decir que el reto fundamental hoy es conformarnos con no construir a partir de nuestras propias particularidades conocimiento nuevo. Creer que la tecnología es el fin es un reto mucho más grande que cualquier técnica antiforense, que la falta de una herramienta, que la generación de una nueva herramienta, que la generación de un club de hackers. Creo que tenemos que cambiar, y no lo estoy diciendo de todos, pero sí en plural, y me incluyo, ese pensamiento en que tenemos que importar algo nos resuelve el problema. Eso es una visión de muy corto plazo. Y por suerte el país está trabajando, como decían ellos, en cambiar esa percepción. Ese es verdaderamente el reto más grande. El reto más grande de un analista forense es no estar incluido. Valioso punto de vista para el sector académico, para el sector universitario. Y es muy importante ese aporte, porque aquí en este recinto se encuentran muchos docentes, muchos estudiantes, y sí, hay que tratar de utilizar un poquito más la cabeza, un poquito más la lógica, y no basarnos solamente en aquellos resultados que nos pueda generar una herramienta. Ayer, esa es una de las conclusiones que, lo decía el ingeniero mayor, se sacan del reto forense del día de ayer. Ya vimos un punto de vista por el lado de la Policía Nacional, que es que va con la ciudadanía, con la cuestión de la prevención, de la investigación. Vemos el punto de vista de las fuerzas militares en algunos campos, el punto de
vista académico, pero hay algo muy importante en este país que hace parte fundamental del engranaje, del avance, del desarrollo del país, que es el sector privado, la industria, la empresa. Entonces, ingeniero Daniel, que es experto en el trabajo con entidades privadas, con empresas, con industrias, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Cuál es ese hoy? ¿Cuál es ese futuro que se ve? ¿Cuál es ese desarrollo que se ve para la aplicación de estas normas de seguridad informática y de pronto esta investigación de incidentes aplicando, creo yo igualmente, técnicas de informática forense y de defensa, etcétera, en las entidades públicas, en las entidades privadas, sector privado? Buenas tardes, extiendo los agradecimientos a los organizadores por la invitación. Bueno, primero quería complementar también, y estoy muy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Mayor, el enfoque que aquí se ha dado y que desde hace mucho tiempo que se ha venido enquistando es el enfoque muy herramientero. Y lo que yo les quiero decir es, yo soy perito forense ya hace algunos años y algo de lo que más me ha servido a mí para poder desarrollarme en mi profesión son los conceptos básicos que me dieron en la carrera. Yo soy ingeniero de sistemas. De hecho, las materias que yo considero más valiosas fueron las básicas, estructuras de datos, las matemáticas para la computación, porque eso es lo que me permitió a mí entender el contexto en el cual funciona la tecnología. El problema de uno amarrarse a las herramientas es que a veces uno aprende a hacer lo que le enseñaron en el taller de la herramienta y cuando le cambian un poquito el escenario uno queda completamente loco. Entonces ahí viene la importancia de tener ese conocimiento básico y entender lo que yo le digo, la física del ciberespacio, cómo funciona realmente la tecnología, cuáles son las características que tienen los datos, y a partir de eso es que yo puedo sacar conclusiones y evadir cosas. Por ejemplo, las técnicas antiforenses. O sea, las técnicas antiforenses no son totalmente infalibles si uno entiende perfectamente en qué contexto se desarrolló un delito, y uno puede ver que si hay una técnica antiforense hay otras cosas que también pueden compensar eso y poder armar el caso, pero para eso yo necesito entender muy bien qué es lo que está pasando tras bambalinas. Entonces yo también extiendo ese mensaje a los que estén estudiando, a los que estén interesados en el área, que no se queden en las herramientas, que eso es la tendencia que se ve, sino vayan mucho más allá y traten de entender el por qué y qué es lo que está pasando debajo, y al final es que deben realmente preocuparse por la herramienta, porque hablando de eso, es una herramienta y uno verá cómo la usa y en qué momento la usa, pero lo que nadie le afecta a uno es el conocimiento que uno tiene y la capacidad de razonar sobre la información que uno está analizando, y que eso es parte también del reto del profesional en informática forense, es poder darle una interpretación a los datos digitales dentro de un caso, ¿sí? Un caso que esté llevando en alguna investigación. Y ya llevando este tema ya al tema de cómo está la informática forense en el sector privado y qué perspectivas tiene. Bueno, este es un área que está creciendo bastante, ya ha venido empezando, digamos que empezó a nacer más o menos con el tema del computador de Raúl Reyes. Eso ya venía un poco desde antes, sin embargo, todo el manejo mediático que se le dio y toda la controversia que se creó alrededor del tema de este computador empezó a llevar el término de informática forense a muchas personas. Pero, ¿qué pasó? Obviamente eso es todo un proceso, y en este momento es que se está empezando a entender específicamente en qué áreas se puede aplicar la informática forense. Algo bien importante es que todo el mundo cree que la informática forense es para investigar casos relacionados con hackers y ya. Entonces, de hecho ese fue el tema con que me vendieron a mí, que yo me iba a dedicar a investigar casos de hackers. No fue tan cierto, ¿sí? Y no es una queja, pero esto tiene muchísimas más áreas de aplicación. Una cosa, claro está, es la investigación de incidentes como tal, pero lo otro es poder llevar información digital que se encuentra almacenada en algún dispositivo, pero no piensen que tiene que ser de un caso de hacking, puede ser un caso de un fraude dentro de una empresa, de un correo anónimo,
de la publicación de unas fotografías, algo que se encuentra almacenado en un computador y uno apoya otras investigaciones, algo que decía el ingeniero Barajas, es que ahorita cada vez somos más tecnológicos, cada vez le delegamos más cosas a las tecnologías de información. O sea, tienen una cosa, ¿cuándo fue el último teléfono que se aprendieron de memoria? ¿Cuándo fue la última carta de amor que escribieron en papel? ¿Sí? Cada vez estamos delegándole más cosas, más funciones a las tecnologías, más cosas que antes hacíamos nosotros. Y eso que está haciendo, está dejando rastros digitales de nuestros comportamientos. Y eso es evidencia, y eso es lo que uno a veces en ciertos casos quiere probar. ¿Sí? Entonces, cada vez más, ¿sí? Y con toda esta digitalización en la que estamos viviendo, pues las organizaciones se están dando cuenta del valor que hay ahí para probar cosas de algún problema que tuvieron en las empresas. Una de las cosas en las que yo estoy ahorita trabajando bastante en los casos de fraude financiero, que de hecho el sector financiero ha sido una de las industrias del sector privado que más se ha movido en estos temas de informática forense. Y una cosa que se está viendo es que cada vez está creciendo. O sea, lo que estoy viendo es que esto no va a mejorar, sino esto solamente está empeorando, porque cada vez más estamos precisamente delegándole más cosas a los TICs. Entonces, estoy viendo ya casos que cada vez más empresas están siendo víctimas, ya no del cheque falsificado, que falsificaron la firma, que pues obviamente eso todavía pasa, sino son casos en que las empresas piensen que en su empresa un día usted entra al portal financiero, va a hacer el pago de nómina porque usted tenía ahí, no sé, 200 millones para pagar la nómina y no hay nada. ¿Sí? Llama al banco y el banco le dice, oiga, no, es que usted aquí, según nuestros logs, usted entró a tal hora al portal, a su cuenta y hizo una dispersión ahí a unas cuentas. Piensen que eso pasa y viendo cuál es la causa del problema, finalmente también viene siendo el mismo desconocimiento del usuario. Nos estamos volviendo tan tecnológicos que estamos olvidando también que como la parte humana, la parte de darnos cuenta de cómo funciona la cosa y cómo poder evitar todo esto. Nosotros en el mundo real, si alguien va por la calle y nos ofrece un dulce, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos han enseñado siempre? No reciba el dulce. Pero entonces nos llega a la empresa un correo electrónico en el que dice un supuesto proveedor que por favor hagamos el pago de la factura, que nos adeuda porque el proyecto ya se realizó, entonces por favor agradecemos que hagan el pago correspondiente, anexamos los soportes de la factura. ¿Uno qué piensa? Ahí, piensa en el tema del dulce. ¿Sí? Pero en este caso no nos han enseñado a no recibir esos tipos de dulces a los extraños a través del ciberespacio. Y casi todo el mundo cree que es un documento y que la cosa es legítima y le hacen clic y le están haciendo clic a un programa espía que se le instala en su computador, que le controlan totalmente su computador y a través de esto pueden robarle incluso el token, el famoso token que están dando en los bancos, que supuestamente es una cosa con muchísima seguridad. Y no estoy criticando el control, porque creo que es un control muy bueno, pero vean que uno de los problemas también es esa ignorancia que tenemos en temas tecnológicos, y eso es finalmente de lo que se están aprovechando los delincuentes. Vean que muchos de los delincuentes no están atacando la tecnología como tal, sino la mayoría lo que hace es que ataca es la forma como nosotros utilizamos la tecnología. ¿Sí? Y finalmente eso termina siendo que el eslabón más débil sea el usuario, ¿sí? Y no la tecnología. Yo creo que, y de hecho es lo que pienso, que la tecnología, el problema de la seguridad de la información en general se ha vuelto más que un problema tecnológico, un problema social. ¿Sí? Y es finalmente las personas las que deben darse cuenta cómo poder enfrentarse a este tipo de eventos. Miren, el tirón de orejas nuevamente, ¿no? El tirón de orejas, nosotros somos
los principales causantes de las cosas que nos pasan con nuestra información, porque somos dados a no tener seguridad informática. Eso es para las grandes industrias, ¿no? Nosotros también, a tener buenas claves en los correos electrónicos, no la clave del nombre de la mascota, Cookie. Y Cookie se llaman muchos perros y fácilmente se coloca una fecha de cumpleaños, el número de la cédula, no. Eso es otra vez, cada vez vamos dándoles ese tironcito de orejas. Tratemos de mantener y fortalecer más la seguridad de nuestra información. Ingeniero Mayor, quería comentar algo al respecto. Sí, quería poner, mientras Daniel hablaba, recordaba un caso que me tocó hace menos de un año. Una empresa, de las empresas que si dijese el nombre seguro todos reconoceríamos, que tenía tercerizado algunos de sus servicios y algunos de esos servicios fueron vulnerados. Y esto que voy a contar tiene mucho que ver con el tema de los malos forenses. Pues alguien leyó un manual y dijo que lo primero que había que hacer era una imagen. Y eso es verdad, o casi verdad. Pero no leyeron la segunda página de cómo se hacía una imagen. Así que decidieron hacer una imagen del supuesto disco afectado en un disco que volcar ese disco en un disco que no estaba limpio. Así que cuando llegó al forense, yo fui el segundo forense, o sea, me contrataron para revisar lo que había hecho el forense anterior, a ver si era verdad que no se podía hacer nada, que era preferible, como decía el dueño de la empresa, provocarlo para que lanzara una silla y entonces votarlo porque había lanzado la silla, pero no había otra forma. Oh sorpresa, en el disco donde se volcó la información no estaba limpio, y como no estaba limpio, el forense que me antecedió simplemente dijo: señores, yo no puedo decirles dónde acaba la información referida a mi caso y dónde hay información que es vieja, y por lo tanto es muy probable que si seguimos por este camino, aun cuando podemos, este caso fue muy simpático porque además el atacante trató de borrar los logs, pero no sabía inglés y escribió, sí, estaba bien Open English, y entonces escribió application mal escrito, y claro, la máquina empezó a decir que el log application no existía. Así que evidentemente había habido una intrusión y se podía además saber quién había sido y todo lo demás, pero no se podía luego en el estamento superior, que efectivamente es la jurisprudencia, probar nada, porque el paso número 1, que había sido recoger adecuadamente la evidencia, había sido mal hecho. De paso había sido hecho 15 días después del incidente. Eso tiene que ver mucho con lo que decía el ingeniero Daniel. Si el sistema no se coordina, si hay alguien que no sabe qué significa hacer una imagen, todo lo demás se va y todo lo demás se cae. Y efectivamente la conclusión mía también fue: no tenemos nada que hacer acá. Como dicen los abogados, esto no tiene aliento legal. No provóquenlo, despídanlo, trasládenlo, pero nunca van a poder probar que efectivamente él es, porque hay una contaminación inmensa de los datos. Y entonces, recuerden que en el mundo digital el concepto de copia no existe. Todos los bits son iguales. Si yo fuera a falsificar, no sé, la Mona Lisa, primero difícilmente capaz que me queda como el Cristo restaurado de la señora española, pero segundo, además me va a llevar un tiempo, luego para sacarlo del loop seguramente voy a tenerlo que ver como doblo cuadro, y en el mundo digital eso no existe. Un bit es exactamente igual a su copia, porque copia no hay, pero además en un instante puede estar, esto siempre le digo a los estudiantes, los bits no tienen código genético. Va a ser muy difícil que usted diga ese bit vino de ahí, si no hace las cosas correctamente. Si yo me quiero llevar la Mona Lisa del Museo del Louvre, me va a costar muchísimo doblarla, salir por la seguridad, pero además me lo van a reconocer donde quiera que lo vaya a vender. Sin embargo, en el mundo digital basta cifrar para que aquella cosa no se parezca en nada, y en unos milisegundos está en otro lado del mundo.
Entonces, esos son retos que son muy difíciles de defender y de enfrentarse a ellos. Y lo que decía el ingeniero Daniel, hacer analítica forense no es atacar a hackers, ni descubrir a hackers. La cosa va mucho más allá que eso. Y uno muchas veces lo que se dedica es a encontrar malas praxis de las propias personas que tenían que haberse encargado de la seguridad del sistema. Y creo que se concentra más ahí. Sí, de hecho, de los problemas que cada rato me encuentro cuando voy a investigar un caso que me llaman para la investigación, y cuando llego, lo primero que hizo el dueño de la empresa es llamar al pelado de soporte, que les ayuda, porque, parece que esa vaina tiene virus. Entonces, claro, saben que va a ir uno a hacer la investigación, pero entonces antes lo que hace el pelado es, no, pues hay que quitarle el virus, le pasa el antivirus, le pasa el CCleaner, lo formatea, reinstala la máquina y entonces listo, mire, ahí está su máquina para la investigación. Eso es como, piensen en un homicidio que está aquí, pero antes de que llegue la policía, porque qué pena, tranquilos, todo eso, llegan, van a recolectar cosas y la escena obviamente está totalmente contaminada y muchos de los casos pues no se pueden llevar a cabo. A veces uno puede encontrar cosas, y de hecho me ha tocado encontrarme con cosas que los han formateado y eso, y se ha podido determinar que la máquina estaba infectada con un malware, pero ¿qué pasa? Pierde uno muchísima precisión. Cuando se maneja bien y se atiende bien el incidente, uno puede decir, sí, miren, le llegó un correo electrónico tal día, lo ejecutaron tal día a esta hora se activó la herramienta, mira, aquí creó unos logs donde le capturó lo que usted tecleaba, aquí en los historiales de navegación está cuando usted entró al portal bancario, y uno puede decir las cosas supremamente precisas. Pero cuando han movido y han hecho algún tipo de contaminación de la evidencia, ¿qué pasa? Uno empieza a perder precisión, uno dice, parece que llegó por correo electrónico, y empiezan a volver las conclusiones así, ¿sí? Y especulativas, y entonces queda la cosa como muy en el aire, y muchas veces se pierden muchos casos que pueden llevarse a cabo exitosamente, ¿sí? Para recuperar esos recursos que puedan tener, o finalmente como se haya afectado, ¿sí? Si se hubiera tenido una buena reacción. Entonces otra cosa importante no es solo, y es algo, es que la seguridad normalmente se queda en el tema preventivo, en que no nos pase, pero en el día que nos pasa nos volvemos locos, ¿sí? Y no sabemos qué hacer. Entonces no solo debemos prevenir, sino también prepararnos para cómo reaccionar y saber reaccionar adecuadamente. O sea, uno para prevenirle le aconsejan el CCleaner y que ponga el antivirus, que ponga todas esas cosas, ¿sí? Para reaccionar, la cosa tiene que ser al revés, no toque la máquina, no le mete el antivirus, no haga lo que siempre le dicen para prevenir. O sea, ya le pasó, entonces trate de mantener para que se pueda investigar, ¿sí? Y eso es algo que creo que falta también bastante en todos los sectores, en todos los usuarios. Sí, valioso aporte. En el sentido académico podemos decir que las personas que están acá, que son ingenieros de sistemas, deben darse cuenta que este enfoque de la seguridad informática es ese presente y futuro de esta profesión, y que las empresas tarde o temprano, lo dice acá el ingeniero Daniel, las empresas deben empezar a separar el profesional de soporte, el profesional de software, del profesional de seguridad informática, y va a haber esa necesidad de profesionales, como muchos de los que están acá, que se están preparando en seguridad informática. Hay un tema que también se convirtió como en parte de nuestra vida diaria, y son los dispositivos móviles, los celulares. ¿Son seguros? ¿No son seguros? Tenemos con nosotros un experto en eso, y quería preguntarle, ingeniero Carlos, ¿hay plataformas móviles más seguras que otras? Si las hay, ¿cuáles son? ¿Es necesario, es importante, por ejemplo, un antivirus en un dispositivo móvil, en una tabla? Muchas personas creen que eso es solo para los computadores. ¿Qué nos puede contar sobre el tema? Mucho. Mirando las estadísticas para preparar este foro, veía que para la fecha de enero la población de la Tierra está en 7.095.000 personas, y están confirmados personas, no necesariamente que tengan uno por cabeza, hay 6.5 billones de dispositivos móviles tipo smartphone o teléfonos celulares en las manos de las personas. Hay unos que tienen aquí, como muchos de ellos, analizados, otros teléfonos corporativos o personales.
Definitivamente el tema de la movilidad está de moda, no va a pasar de moda. Y los dispositivos, desafortunadamente, no son como los computadores que no tienen 3 sabores, está Linux, Windows y de pronto Mac OS X, y sobre eso se puede trabajar un poco más. Hay muchos más sistemas operativos y algunos son masificados, como lo hizo Google a través de su sistema operativo Android, y segundo después Apple con el iOS en el iPad y el iPhone. A su respuesta, ingeniero, partiendo de la base que no hay nada seguro en Internet, todos los sistemas operativos, una plataforma tiene 3 componentes grandes, acuérdense, el aparato mismo, el hardware como tal, el sistema operacional que interactúa con ese hardware y las aplicaciones que uno instala a requerimiento o necesidad. Pero hay un cuarto componente importante que hay que tener en consideración, nunca lo considera, y es la infraestructura que está detrás de esa tecnología móvil. Y ahí, sin hacer publicidad, porque yo no vendo teléfono ni mucho menos, pero veo aquí que mi coronel, por ejemplo, tiene un BlackBerry en la mesa. Yo sé que él trabaja de alta instancia de la policía, me atrevo a pensar que ese es su corporativo, porque el sistema operativo que hoy día, y no es el usted no tiene el BlackBerry QNX con Q10, el sistema operativo que hoy día ofrece más seguridad es el BlackBerry. Yo lo dijera, un dispositivo que hoy día ustedes saben que está en decadencia, que está prácticamente la empresa desapareciendo, pero ellos lo hicieron al revés. Apple y todos los demás compraban la silla y después se preocupaban por el caballo, mientras que el BlackBerry pensó primero en el caballo. Se desarrolló una infraestructura, una granja de computadores muy grande allá en Ontario, en Canadá. No recuerdo en qué parte está ahora. ¿Es que está ahora? Mejor no saber. Y esa granja le asegura a ustedes que hay un blindaje especial. De hecho, no sé si lo saben aquí los que me acompañan en el panel, pero los presidentes de los países del primer mundo tienen BlackBerry, pero no es el BlackBerry que venden en la tienda. Es un BlackBerry modificado por ellos, por los fabricantes, con chip especial para encriptamiento en tiempo real, por hardware, no por software. Y cuando uno estudia BlackBerry, lo que hay detrás de esa marca, respondiendo a la pregunta del director del panel con respecto a seguridad, encuentra que hay una gran cadena de seguridad en todo lo que es los sistemas que ellos usan, que eran el BS, ustedes seguramente no han oído eso. Y hoy día con QNX, que es el sistema operativo de la máquina, BlackBerry 10, que es el sistema operativo de ellos nuevo, uno ve que hay muchas cosas. Los antivirus, como las brujas, que los hay, virus para los móviles. Yo nunca he implementado un antivirus en ninguna de mis plataformas. Y yo tengo hace 10 años una empresa de tecnologías móviles y nací con PAM, después con Windows Mobile, que son los precursores, y he venido viendo cómo surge el panorama y el ecosistema de los dispositivos que ustedes hoy día tienen en su bolsillo. Y nunca he usado un antivirus. Y eso les dice una cosa, que no es fácil de alguna manera meterse a lograr un 100% con un antivirus, cualquiera que sea la marca de eso, por varias razones. Una, porque el dispositivo móvil, si es juicioso y le saca copias de seguridad al aparato, pero el cliente puede, cuando se le infecta y sabe que se le infectó por un programa que instaló recientemente o lo que sea, lo formatea, lo pone en condiciones de fábrica y lo vuelve a dar otra vez como nuevo, el reinstala hasta que encuentre cuál es el problema. Entonces los hackers y las personas que desarrollan esos virus se encargan de eso, de tratar de que de alguna manera no entiendo. Que me acaba de sacar la empresa, miércoles, la cosa. Entonces, a partir de ahí, el tema de los móviles es algo que es cotidiano. Ustedes vieron las noticias que aquí el ingeniero a mi lado nos recordaba, las fotos que se robaron de una cantidad de personas que en teoría ellos usan, esas celebridades usan el sistema operativo iOS con iPhone y Apple. Se robaron las fotos privadas de estas personas que subían al iCloud. Y ya Apple se refirió, obviamente, protegiendo su integridad, diciendo que fue el phishing, que es una técnica que se encarga de que ustedes les suplantan la identidad, o como les ha llegado mucho su correo que les dice que el banco le está solicitando que actualicen información y le manda un enlace, y eso y uno ve la página www.bancolombia.com.co, uno dice no hay nada que hacer, es ahí, y mucha gente cae ahí. Lo que dicen mis compañeros aquí, realmente la ingeniería social, la ingeniería humana es la que está fallando hoy día en la cadena de custodia de nuestra información. Somos culpables nosotros por desconocimiento de causa respecto a estos temas. En móviles todo está por hacerse, cada vez van a ser más ubicuos, vamos a llegar al 4G, ya en Japón, en Corea del Norte se está hablando del sur, perdón, se está hablando del 5G, son velocidades disruptivas, son escenarios que no estamos preparados todavía, ni siquiera con el 4G. Nuestros servicios en esas anchos de banda todavía no están muy bien definidos.
Y si le sumamos a eso Internet de las cosas, porque dispositivo móvil, óigase bien, no es solamente lo que yo llevo en el bolsillo. Para mí, que les habla, un dispositivo móvil es aquel que se puede portar e interconectar. O sea que un móvil es el MP4, un móvil es la impresora pequeña, por supuesto, que se puede portabilizar, se puede mover. Y el Internet de las cosas ni se diga, ya encontrando para estar estudiando el estado de la técnica aquí, algunos casos de lo que acaba de pasar, ya están hackeando las casas que están con domótica y los edificios que están con inmótica. Ya están perdiendo los calentadores, apagando las luces, abriendo las ventanas por internet. Me causó curiosidad, no sé si mi coronel lo vio, que ya los aviones que tienen para vuelos internacionales el USB para cargar el dispositivo y para poner la musiquita o el video que uno quiere ver, ya se está metiendo por ese USB del avión a la cabina del piloto. Y están leyendo la información del piloto. No están interactuando todavía con los datos de vuelo, no se va a caer el avión, pero sí van a estar leyendo información sensible del vuelo. Los hackers están en todas partes hoy día y cada vez más toman prevalencia en los móviles, que son ubicos, y todos vamos a tener seguramente los smartphones, sino jurídicas que tenemos en estos momentos para poder contrarrestar eso o juzgar esos tipos de delitos. Gracias, Fernando. Yo, digamos, he preparado unos como 7 hitos que en los últimos 15 años he identificado en Colombia, marcan como los puntos más altos de criminalidad informática desde la óptica nuestra, que es la de luchar contra el cibercrimen. Y guarda relación con la evolución y con la dinámica que en nuestro país se vive en torno a la convergencia de las TICs con los procesos de los ciudadanos a diario. El primero que me ha definido, empiezo por decir el último está lo de los virus en los teléfonos y en los dispositivos móviles, que ese lo tenemos planteado 2014-2015, como un hito en materia de ciberseguridad. Pero el primero, arranco la historia más o menos en el año 99, el tema de comercio electrónico. Colombia tuvo la ley 12, o sea, fuimos el 12avo, bueno, el 12º país en el mundo en legislar en materia de comercio electrónico. Lo particular de esa época era que de comercio electrónico no había y no conocíamos, pero sacamos la ley de delito informático, de comercio electrónico, y algo particular en esa ley era que establecíamos todo como debían realizarse las transacciones en Internet, identificando emisor, receptor, etc. ¿Por qué lo pongo como el primer hito? Porque recién entra la masificación de esos servicios en Colombia, se empiezan a generar los primeros casos. Y recuerden ustedes cuando surgen los portales de compra y venta en Colombia, de remate, Mercado Libre, la tienda, toda esta cantidad de ventas online. Y yo podría citarles el caso, en esa época todavía celebrábamos el Día de Amor y Amistad, ahora se celebra San Valentín porque nos hemos globalizado un poco y trasladamos la fecha de septiembre, precisamente que era el segundo fin de semana de septiembre, ahora la trasladamos al 14 de febrero. Digamos, estamos más globalizados actualmente. Y en esa época yo recuerdo el novio quería sorprender a su pareja y le compra un reproductor MP3 en esa época, hace una cancelación en uno de estos sitios, hace toda la responsabilidad del reproductor de MP3, eran estas llavecitas con sus audífonos, recién estaban llegando, y lo que le llega a la puerta a la novia, hay que decirles a ustedes que él buscó coincidir con la llegada del paquete, obviamente, pues para ganar flores y quedar muy bien con su novia, y lo que le llega es la caja del reproductor MP3, pero dentro una barra de jabón de estos de ropa, de estos poco le llegó precisamente. Yo recuerdo la angustia del muchacho cuando le rogaba a su novia que lo acompañara hasta la policía a denunciar el hecho. Me decía, yo era capitán en ese entonces, me decía: capitán, yo no he tocado el jabón, ahí deben estar las huellas. ¿Pero de quién? Y le decía: de Banano @mail, yo nunca, y vengo a denunciar a Banano. Ahí en adelante lo que empezamos a mirar durante muchos años, aún siguen ocurriendo esos casos, una cantidad de estafas y de fraudes en torno al comercio que se da en estos sitios de subasta en línea. El segundo yo lo resumo como toda la familia del scam, como toda la familia de la estafa, que a pesar de que yo lo sitúo por allá en el 2001, cuando aparece la carta nigeriana en España, sigue a 2014 presentándose todavía, solo que con diferentes variables. Entonces en esa época era la mujer que pedía sus tiquetes aéreos y pedía una consignación para poder, obviamente había una relación amorosa previa a través de medios electrónicos, había un enamoramiento y se le pedía que, claro, que ya era tal el amor que necesitaba los tiquetes para venirse a vivir con el hombre solitario que acudía a internet para buscar pareja, o viceversa, porque también las mujeres allí eran víctimas.
pero ligadas a esas cartas nigerianas vienen falsas herencias, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces hay un accidente aéreo, por ejemplo, buscan la lista de pasajeros y dicen, vea, yo era el asesor bancario de uno de los que están en la lista de víctimas del vuelo, yo tenía $1 millón de él, nadie lo sabe, su familia no lo sabe, y necesito que usted me preste sus datos para poderle transferir el dinero, a usted le queda gran parte de los $800.000, que son $200.000, que cae en la familia, giran el dinero y siguen eso, ofertas de empleo, falsas herencias, todo lo que ustedes quieran imaginar, arriendos, por ejemplo, falsos alquileres de fincas, digamos, todo lo que va sucediendo. Si estamos llegando a Navidad, entonces es el alquiler de las casas de paseo, etcétera. Yo le llamo el tema del scam, que tuvo una migración muy grande con el smishing. Aquí el de nosotros no sigue llegando todavía correos diciendo que hemos ganado una motocicleta, que hemos ganado un televisor LED, que hemos ganado una tarjeta con 15 millones de pesos, y corremos desesperados a la fila del supermercado, del supermercado, a comprar el PIN de recarga celular y dárselo generalmente a personas que están privadas de la libertad y que viven diariamente este tipo de estado. Segundo hito, el tema de los estado. El tercer hito lo marco con el phishing, ya hemos hablado acá, sigue llegando y lo situó como en el 2004, pero sigue presentándose el phishing, y el phishing también ha tenido diferentes modificaciones. Por allá por el 2011, el speed phishing, el phishing personalizado, fue la respuesta de los delincuentes a todas las campañas que en el sector financiero, bancario, las empresas de seguridad y las autoridades hicimos para decirle al ciudadano, por favor no dé clic sobre enlaces donde vienen direcciones electrónicas para hacer atajos y llegar más rápido a la página del banco, para actualizar los datos, para acceder a créditos. Y digamos, en ese sentido, casos reales que les cuento, llega una oferta para poder diferir las compras que usted haga en diciembre y empezar a pagarlas en marzo. Le llega el correo a la víctima y dice, pero yo no tengo cuenta en ese banco, y le contesta al terminal y le dice, ¿será que la oferta no me puede llegar de mi banco? Usted sabe si mi banco lo está haciendo. Pues le devuelven el correo con el nombre del banco y él cae, y existe todavía, que eso lo hemos mencionado acá, la falta de cultura digamos, de ciberseguridad del ciudadano. Hay algo que pudiera generar debate toda la tarde, yo lo marco como un hito y lo sitúo en el 2011, el tema del hacktivismo. ¿Por qué? Porque el hacktivismo nos hizo ver el verdadero nivel de ciberseguridad en el que estábamos, y yo podría aquí empezar a hablar, y esto generaría un debate muy grande respecto a si estos ataques que se hacen en torno a grupos activistas que inicialmente eran simplemente delegaciones de servicio, tiene digamos una profundidad técnica. Yo tengo una teoría y puedo demostrar, y lo veníamos hablando con Daniel esta tarde, que hay algo que lo que planteaba yo por interés económico. El ciberespionaje sería el sexto hito en materia de amenaza, y tiene ya un enfoque distinto. Además del interés político que puede existir, el espionaje industrial, el espionaje de secretos industriales cobra una fuerza muy importante en nuestros días. Las organizaciones desafortunadamente pagan a atacantes para obtener secretos funcionarios de su competencia y poderse garantizar, digamos, éxito en actividades de carácter comercial, en desarrollos industriales, en crecimiento de la empresa que representan. Y ahí, digamos, todo el tema del espionaje y el boom que hemos vivido nosotros, que hemos conocido en Colombia en los últimos meses, de la capacidad que existe de oferta de criminales en el mercado negro de servicios para espiar, es muy cierto. Y ahí, digamos, el abanico de la amenaza se crece. Y finalizo con el tema de la amenaza de teléfonos y dispositivos móviles. Esos son los 7 hitos que yo marcaría en materia de amenazas a las cuales se ven enfrentados los ciudadanos en Colombia. Excelente, coronel. Y otra enseñanza va a quedar: no compren en banco.com porque mandan a Bococo. Entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis. La Secretaría de las TICs nos entrega este obsequio para que nosotros escojamos una pregunta de todas las temáticas que hemos hablado en la tarde de hoy, y a la persona que la conteste de la mejor manera se le entrega esta tablita de premio. Un aplauso para la Secretaría de las TICs por este premio. De la avalancha de datos, de la explosión de datos. En este momento
hay aproximadamente 10.000 aviones atravesando el Atlántico. Cada motor está produciendo 1 giga de datos. Hace años que producimos más datos que los que podemos guardar. Y estoy hablando solo de datos. Hace años, varios años, que el gap entre la capacidad de almacenamiento bruta en el mundo y la cantidad de datos que se producen está a favor de la cantidad de datos que se producen. En ciencias incluso que las que uno pensaría pues, no producen muchos datos. Por ejemplo, la ciencia social. Uno tiene que decir, no, pues, listo, el Quijote no ha cambiado. Tal legislación no ha cambiado. Pues los volúmenes de datos son grandes, para ya no hablar de otras ciencias que históricamente han producido unas grandes cantidades de datos. Pero además, mi compañero hablaba hace un momento de computación ubicua y de Internet de las cosas. Imagínense lo que sucede. Todos entienden el concepto de Internet de las cosas. Bueno, va a ocurrir, voy a poner un ejemplo caricaturesco, pero va a ocurrir que vamos a tener un chip en la próstata, que no va a decir que es médico. Usted se imagina lo que pasa si a mí me llega el mensaje de que tengo que ir al médico, pero en realidad no era de mi chip, sino del vecino al lado. Yo la voy a pasar mal en el médico y seguramente él se va a morir de cáncer. Para ese mundo nos vamos al mundo de la información, de los volúmenes de información grande que se tienden a mover en el término de Big Data o englobar en el término de Big Data, pero para allá vamos. Efectivamente, que todo tenga conectividad y todo produzca datos. Eso nos va a cambiar la forma de percibir el mundo, de interactuar con el mundo. La computación que conocemos hoy es una computación prácticamente de máquinas a hombres. La computación del futuro, pero el futuro puede ser mucho antes de lo que algunos de ustedes se gradúen, es la computación en que máquinas hablan con máquinas y toman decisiones. Así que eso nos va a cambiar la forma de percibir y de interactuar con el mundo. Hace unos días leía que hay un déficit de cerca de 5 millones de ingenieros de datos. Hoy es un buen negocio estudiar cosas como inteligencia de negocio y ese tipo de técnicas, porque efectivamente por ahí se va. Pero hay un viejo adagio que dice, sobre todo en la estadística, de que garbage in, garbage out, ¿no? Si entra basura, sale basura. Así que va a ser difícil que se puedan tomar decisiones, que se puedan interconectar dos máquinas, que existan sistemas autónomos capaces de autorregularse, si los datos que están ahí no son íntegros, no son confidenciales, no son auténticos, y obviamente, como todo sistema computacional, están disponibles, incluso o posiblemente otras categorizaciones. Así que, ¿cuál es el futuro nuestro? Promisorio en el sentido de poder seguir trabajando. Cada vez que usted oye que ocurre un incidente, lo dice, tenemos más trabajo. Pero tenemos efectivamente que entender que la ciberseguridad que hacemos hoy es el preludio, la prehistoria de lo que se nos viene. Piensen los que trabajan en seguridad, piensen los que estuvieron ayer en el reto, ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo la imagen? Imagínense que ustedes hubiesen tenido que hacer una imagen de unos cuantos petabytes de datos. O los que tienen alma de hacker y corren una herramienta para hacer un scanning, por scanning y ver a quién tumbamos hoy. Y uno dice, bueno, son 40 minutos en lo que un /24 se escanea. Yo quiero que piensen en eso como una dirección IPv6. Y piensen que ahora tienen un /20, lo cual significa 2 a las 100 interfaces en la misma red. Obviamente, la forma de hacer seguridad de la información, cuando los volúmenes crecen, cambia totalmente. Así que vamos a seguir haciendo seguridad de la información, pero vamos a tener que empezar a hacer seguridad de la información en un contexto totalmente diferente, con números que no nos imaginamos,
Imagínense lo que es hacerle hashing a 40 petabytes de datos. O comprimir, no sé, 80 terabytes. Muchas veces. Así que vamos a eso. Vamos a cambiar la forma en que hacemos seguridad de la información. Vamos a sofisticar cada vez más la forma, pero hay un argumento que nos va a modular mucho. El volumen de los datos. El volumen de los datos. Y eso nos va a cambiar por completo la perspectiva que tenemos hoy a lo que va. Insisto, vamos a tener chip en la próstata, vamos a tener chip en el teléfono, vamos a tener chip en la nevera, vamos a tener chip en muchos lados. Todo eso va a estar interconectado, todo eso va a producir datos, y cuando sumas todos esos poquiticos de datos, los volúmenes de datos son inmensos. Vamos a tener bases de datos en las ciudades, con data de las ciudades, y el Ministerio de las TIC o su equivalente nos va a combinar a que creemos aplicaciones para que hagamos control ciudadano sobre el estatus de nuestras ciudades. Eso ya ocurre hoy. Eso ocurre hoy. Y ocurre en Medellín, por ejemplo. No sé si en otras ciudades, digo donde vivo, ocurre en Medellín. Y ocurre en Ámsterdam. Y ocurre en Barcelona. Imagínense lo que eso significa, que yo desde mi casa pueda efectivamente crear una base de datos e interactuar con un gestor, una aplicación, interactuar contra la base de datos de la ciudad y definir por dónde ocurre algo. O la administración de la ciudad obtenga la información del estado de un puente, de la apreciación de los ciudadanos sobre un puente, no de asamblea ciudadana donde van las viejitas regatas, de lo que la gente escribe en el Facebook. Y eso ya existe. Hay un estudio interesantísimo de cuánto sobreviven los cibernautas no agradables con el gobierno chino. Y es interesante. Sale, por ejemplo, el Twitter quejándose de la polución en Shanghái, y ese señor a las 24 horas no vuelve a tuitear. Eso es realidad que nos encontramos. Entonces, resumiendo la pregunta, ¿qué papel vamos a tener? Vamos a seguir trabajando, pero con una variable que nos va a cambiar mucha cantidad de datos, y eso se llama Big Data. La Big Data está acá, es ineludible, no hay forma de cambiarla, y tenemos que empezar a pensar de esa forma. Muchas gracias, ingeniero mayor. Vamos a solicitar la colaboración de una persona de la Secretaría para que tenga un micrófono. Otras organizaciones como el IDM, en este momento hay una buena cantidad de ejercicios a nivel de posgrado, menos en pregrado. Creo que todos están hay mucha incidencia en el área de especializaciones. Yo esperaría que algún día se conviertan en maestrías, incluso en doctorado, pero es un tema de evolución que nos va a llevar un tiempo. Pero sí hay algunos ejercicios. Pero te confieso, y voy a retomar las palabras, o a hacer mías las palabras del ingeniero Daniel, las materias más importantes de tu pregrado fueron cálculo, fue estructura de datos. Esas son las materias. Las otras son muy importantes, porque son un aterrizaje. Pero, por ejemplo, yo soy profesor de cartografía, y el 80% de lo que digo en clase tiene elementos matemáticos que se vieron en el pregrado, o que se debieron haber visto en el pregrado. Así que, si bien esa es importante, yo creo que donde tenemos que efectivamente hacer un mayor esfuerzo es que nuestro pregrado, en esas materias del ciclo básico, sea cada vez mejor. Que los muchachos no digan, uy, profe, que eso que usted me acaba de contar de Galois. Obvio, a mí me lo habían contado, pero no me lo habían contado de esa forma. Entonces, digamos, yo creo que ese es
el argumento. Va a seguir creciendo, seguramente va a seguir creciendo, porque la industria de la seguridad de la información está creciendo y va a seguir creciendo en ese tema. Yo quiero agregar algo simplemente, digamos, muy corto. Aquí en Bucaramanga conozco, por ejemplo, de la existencia de un laboratorio de informática en la UDI que le permite, por ejemplo, a los estudiantes hacer prácticas a nivel de posgrado, digamos, ese es el sentido de que es una oferta académica, digamos, reciente, pero importante en la materia. Y lo segundo que debo decirle también es, usted pone un punto que es esencial y transversal a todo. Yo he visto que existe desafortunadamente un comportamiento, digamos, que transgrede la ética del profesional. Y yo lo que denoto es que existe debilidad en el pregrado, en la formación, por ejemplo, de los profesionales, en términos de ética, cuando los veo involucrados en casos en donde unas buenas bases frente a toda la responsabilidad que le asiste del desarrollo de toda esta temática él pudiera evitar, de tal manera que lo que usted plantea es sumamente importante y sí existe. Esa debilidad ha sido identificada en la mesa de trabajo de la estrategia de ciberseguridad y está contemplada para fortalecer precisamente aspectos no solo de cultura, de prevención, sino mucho fortalecimiento de la ética, digamos, como una posibilidad de mejora y digamos, a la larga de prevención para evitar que el profesional se vea más adelante involucrado en hechos que rayan con lo delictivo. Y es cierto, para complementarle a la respuesta a los dos panelistas, el gobierno quiere que el año 2015 se empiece a evolucionar en esos pénsulos contenidos de las universidades y se contemple la materia de la seguridad informática. Ya como lo han manifestado ellos, en Bucaramanga somos privilegiados, aquí tenemos dos excelentes programas de seguridad informática, la UDI y la Pontificia, y se cuenta con tecnología de punta, buena tecnología, buenos docentes. Ya estamos, nosotros podemos decir que ya estamos adelantaditos. Igualmente hay otras ciudades del país donde tienen programas, pero acá en Bucaramanga hay posgrados y también en los pregrados de la UDI, de la Pontificia, se tienen materias de seguridad informática y se está tratando de manejar desde el primer semestre de estudio. Entonces ese punto, muy buena pregunta. ¿Quién desea otra pregunta? Sí, buenas tardes. Mi pregunta tiene dos partes. La primera está dirigida a los representantes de las fuerzas militares y de policía. ¿Qué certeza tiene el ciudadano común de que en Colombia no vaya a ocurrir algo como ocurrió en los Estados Unidos con la NSA? ¿Hasta dónde van los privilegios de defender la información del país a interceptar las comunicaciones privadas de los ciudadanos? ¿Qué podemos saber nosotros? ¿Cómo nos pueden asegurar que eso no va a ocurrir? Y para el sector privado y académico, quisiera saber hasta qué punto está la infraestructura industrial del país segura. ¿Cómo sabemos que en Colombia algún industrial o alguien adentro tenga la capacidad tecnológica de hacer algo como el Stuxnet o las versiones más nuevas de ese virus? Gracias. Como seguramente recuerdas, presente está lo de la sala Andrómeda. Eso pertenece al escenario de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional en ese caso, pero cada fuerza y Comando General tiene su propia organización para eso. Mi coronel seguramente va a complementar esta respuesta, pero para poder intervenir esa línea en lo que estaba haciendo esta gente, pues había cosas que no eran legales. Definitivamente eso quedó a la luz de la opinión pública. Hay algunos permisos que otorga la Fiscalía, que otorgan los entes de control para estos temas, para poder hacer seguimiento y trazabilidad. Lo voy a contar una experiencia propia. Se llega desde que es cadete o suboficial y se incorpora hasta llegar a algunos, inclusive a oficial superior. Y el penetrar a la persona que lo compra desde adentro de la fuente dice: usted no tenga tanta base de información. Lo que hicimos nosotros fue poner un kilógrafo. En su momento eso era algo nuevo, se llamaba Minotauro, no sé si Minotauro se llamaba el sistema. Y hicimos trazabilidad de esa persona y resultó que era subversivo, o la guerrilla. Y a partir de ahí yo entendí la figura de la informática, porque estoy hablando de hace más de, yo me retiré de la cama hace 14 años, estoy hablando de historia patria.
Y eso era ya el comienzo de todo este tema. Entonces, digamos que en conclusión a lo que usted me pregunta, eso se está haciendo, se va a seguir haciendo, pero lo que vaya a hacer con el cargo a la información, por ejemplo suya, tiene que pedirse un permiso especial para poder hacerle transferir sus datos en los móviles y todo lo demás. La policía tiene convenios con Google, incluso con gente de Facebook, para poder hacer ciertos, por eso usted en la televisión, en el RCN, que la persona que le hizo bullying a tal niña lo encuentra muy fácilmente, precisamente porque hay acuerdos que ellos tienen con esas redes sociales para poder hacer esa trazabilidad autorizados por la autoridad que corresponde. Pero las salas Andrómeda, después de lo que pasó, que usted sabe que fue que la Fiscalía encontró eso de puro carambola, quedaron muchas cosas evidentes y eso no debe repetirse, porque deja muy mal para las fuerzas militares, porque no es el procedimiento que se debe efectuar. Pero para contrainteligencia y inteligencia, este país tiene que estar pendiente también de sus fronteras. Nosotros nos olvidamos de las hipótesis de guerra que tenemos con los vecinos, que cada vez nos muestran más los dientes y a partir de ahí tenemos que prepararnos. Y eso hace parte del ejercicio de cuidar la institucionalidad, la frontera del país y la seguridad y la defensa nacional. Yo creo que, y con el complemento de eso, usted desde la ciberseguridad. Gracias, no, yo digamos le respondería a usted diciéndole que es un tema supremamente sensible. ¿Cómo el Estado le puede garantizar a sus ciudadanos la seguridad sin traspasar los derechos fundamentales de sus ciudadanos? Colombia ha tenido todo un desarrollo normativo desde la misma Constitución del 91 en su artículo 15. Yo, en cuanto a escenario, lo puedo decir, siempre lo hago. Y allí está el artículo 15, que yo digo que los ciudadanos colombianos deberíamos, inicialmente, ante todo, tener la Constitución política y ya, dependiendo su credo, mirará si tienen su Biblia, su tarot, su Corán, si quieren. Pero de primera mano, la Constitución hay que cargarla, porque ahí está todo como deben funcionar las cosas en el país, con errores o no, pero ahí está. El artículo 15 dice que nadie podrá ser molestado en su persona, ni su domicilio allanado, ni sus comunicaciones violadas, ni interceptadas, no pueden, salvo, ahí no viene el tema, orden legítima de autoridad judicial competente. Y para el caso colombiano, la Fiscalía General de la Nación, la única que puede ordenar o autorizar a los cuerpos de policía judicial, gracias, SIGIN de la Policía Nacional y Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, para que a través de los sistemas de interceptación que están bajo la coordinación de la Fiscalía se proceda a la interceptación de las comunicaciones. Ese es el deber ser de las cosas, y en ese sentido el Estado colombiano, digamos, el lineamiento es muy claro. Sobre ese eje se deben mover los controles de comunicaciones en Colombia. La Fiscalía claramente lo dispondrá cuando se esté investigando una conducta delictiva. Sin embargo, yo tengo que salir de esta línea un poco romántica que le estoy diciendo a usted para decirle que usted simplemente en Google, buscando cómo interceptar un WhatsApp, busca y ahí le dice que por 300.000 pesos puede entrar y descargar un software e instalarlo y remotamente. Entonces vea que viene un tema de cómo garantizarle a los ciudadanos la inviolabilidad de sus comunicaciones. Es un reto totalmente complicado, porque está la oferta y ese es un mercado, el mercado global del cibercrimen. Está el concepto de la deep web, de la dark web, de la internet oculta. Ofrece una cantidad de herramientas para que las personas que quieran hacer el mal las tengan al alcance de un clic, y ese es el verdadero desafío que tenemos. Yo le puedo decir a usted que existe toda una línea y toda una política desde la misma Fiscalía General de la Nación, quien coordina y dirige las funciones de investigación de la Policía Nacional y del CTI, para garantizar, a la luz del artículo 15 de la Constitución, la inviolabilidad de las comunicaciones de los colombianos, salvo los preceptos y las excepciones que ya le dije en el marco de investigación judicial. Pero también tengo que reconocerle a usted que existe una oferta de mercado en el bajo mundo, en la internet oculta, donde esos servicios se ofrecen y esa capacidad de control es muy difícil. Usted tenía otra segunda parte, ¿verdad? Bien, perfecto. El sector privado, no sé si lo quiero. Sí, bueno, y mencionaba que qué posibilidad hay como que hubiera un Stuxnet aquí. Sí. Bueno, aquí digamos que ahorita hay más conciencia, ¿sí? Por todo lo que ha pasado, lo que pasó con Wikileaks, que todo el mundo dice, uy, sí, buenísimo lo de Wikileaks, lo que pasó, pero nadie quiere que le pase lo de Wikileaks. Entonces eso ha hecho que haya mucha más conciencia. Sin embargo, todavía el enfoque sigue siendo, igual como los que estudian seguridad, que son muy herramienteros, la gente también. Entonces los cabos esta semana atendió un caso de fraude bancario y le robaron unos 80 millones de pesos. Y
dueño de la empresa me decía, pero yo puse un firewall, tengo antivirus, ¿cómo así que se me metieron? Eso debió haber sido el de sistemas, le echa la culpa al de sistemas, ¿sí? Y la gente termina creyendo que porque tiene fierro, porque tiene cosas, eso ya le va a hacer toda la protección. No se dan cuenta que la seguridad tiene que ser un proceso integral que incluye a la persona y también la tecnología. Eso creo que le falta a las empresas. Lo bueno es que ya está la conciencia, eso es algo sumamente importante, que es el primer paso. Pero ya falta empezar a que las cosas se aterricen y vean que la gente también hace parte de ese proceso de seguridad. Eso es lo que falta. Yo creo que todavía hay un hueco importante en lo que se hace y tiene mucho que ver con la historia y el contexto del país. Me preocupa eso que te estaban hablando de guerra con los vecinos. Espero que no sea con los vecinos del norte. Pero efectivamente hay un gap entre lo que se hace a nivel de seguridad del Estado y lo que todavía se hace en la industria privada, y es lógico que eso ocurra. Posiblemente en otros países es diferente, pero el contexto y la historia colombiana hace que eso sea así, y es perfectamente válido. Creo que todavía falta mucho de trabajar ahí, mucho tema de conciencia, hay un tema de miedo. No sé si a mí le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que encuentras las cosas y dices, no, pero dejémoslo ahí. Porque si alguien se entera que a mí me hicieron eso, que estoy de prestigio. Y alguien se entera, imagínense usted. Entonces yo creo que sí, que ahí nos falta mucho, que hay mucho que trabajar todavía ahí, que está muy relacionado con lo que venimos hablando de efectivamente de formación de gente, de transferencia de tecnología de unas áreas a otras, que además tenemos que hacerlo. Si uno mira la historia reciente, por ejemplo, de lo que fue la Unión Soviética, uno de los errores históricos fue que el estamento militar se desarrolló mucho, había una tecnología que le permitía conquistar el cosmos, llegar a la luna, poner un robot allá y hacerlo funcionar. Pero el estamento no militar se quedó tan atrasado que terminó colapsando la sociedad. Yo creo que ese es el reto hoy. Efectivamente tenemos que crecer, tenemos que concientizar, las empresas van poco a poco perdiendo el miedo. Creo que la legislación tiene que evolucionar de una manera importante y tiene que evolucionar también quienes la interpretan, pero es un proceso paulatino. Si te dieron parte hoy, te diría estamos mal, pero vamos bien. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. Vamos